Hola a todos, bienvenidos a Conexiones Portafolio. En este nuevo formato vamos a conversar con invitados sobre los diferentes temas de coyuntura y de actualidad, especialmente para la audiencia de Portafolio interesada en economía y negocios. El día de hoy tengo como invitado a Víctor Muñoz. Víctor Muñoz es el consejero presidencial para asuntos económicos y de transformación digital. Y una pieza clave dentro del equipo cercano al presidente Duque en Casa de Nariño, encargado del diseño de las distintas estrategias. Lo que podríamos llamar el brain trust, la inteligencia detrás de esas decisiones de salud, de aislamiento, de cuarentena y de manejo económico. Hola, Víctor, bienvenido. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a el grupo de personas que ven este nuevo formato de portafolio, este nuevo formato digital e interactivo. Gracias. Comencemos con una pregunta básica. ¿Cuál es el papel del consejero de transformación digital? El consejero, lo que en otros países llamarían el Chief Technology Officer, la persona encargada de las tecnologías y de la tecnología de información y de comunicación en un gobierno en una situación de pandemia como la que vivimos. Bueno, lo primero es mencionar que la tecnología y la información se convirtieron en activos fundamentales en todo lo que tiene que ver con la lucha de los países contra la pandemia. La tecnología, digamos que el rol que se juega es, primero, suministrar información a los ciudadanos. Y eso lo podemos ver a partir de las estrategias que se han hecho de tener una landing como Coronavirus Colombia, donde está depositada toda la información referente a cuáles son los avances, cuál es la información referente a la epidemia, cuáles son los casos de los fallecidos, la evolución, el RO, la información de los diferentes programas que saca el gobierno, la información relacionada con los decretos, y es poderle brindar a los ciudadanos toda una estrategia alrededor de la información que le permita tener certeza de lo que está pasando. La Corona App, por ejemplo, déjame interrumpirte ahí. Se habla de la Corona App, que es la aplicación que lanza el gobierno para que los colombianos la bajemos y estemos al tanto de la mayor información. ¿No genera esto ciertas preocupaciones, por ejemplo, sobre la privacidad y sobre los síntomas y demás? Porque en el mundo entero se está hablando no tanto de la necesidad de la información, pero también de la necesidad de proteger la privacidad de las personas que se encuentren, por ejemplo, enfermas o experimentando algunos síntomas. Sí, lo primero es que Corona App hace parte de esa estrategia donde estaba la landing que les estaba mencionando. Está toda la información relacionada a los mapas, la información sobre el censo de población y llegar a casi hasta el nivel de manzana liberada por el DANE, donde está la información de comorbilidad, la información que tiene el DNP, donde están todos los detalles socioeconómicos y pobreza, más el Corona App. ¿El Corona App qué es? Es una práctica que se está utilizando en el mundo donde los ciudadanos se registran información de cómo se encuentran día a día en términos de sintomatología, y en donde esa información pues se hacen unos chequeos y dependiendo de los reportes pues la persona se le pide más o menos información. Esta Corona App está asociada a unos componentes de trazabilidad que son muy importantes y tienen un propósito único, que es proteger la vida de las personas. Esto tiene obviamente todos los temas de habeas data, todos los temas de ciberseguridad, todos los temas de protección en el manejo de información. ¿A quién se le entrega esos datos? Cuando alguien reporta que dice yo tengo una situación de riesgo de acuerdo al autodiagnóstico que se hace en Corona App, eso va a la plataforma de Civigila. La plataforma de Civigila es una plataforma del Instituto Nacional de Salud, pues que se comparte con la red de las Secretarías de Salud. Es decir, todo eso está enmarcado dentro del protocolo y el marco de confidencialidad de la información del sector de la salud, donde pues, lo que se hace es un trabajo proactivo buscando prevención. ¿Para qué es importante registrarse? Uno, no solo para saber si yo tengo sintomatología o no, sino también en caso de tener una sintomatología de un positivo en términos de un diagnóstico, permite tener información sobre la zona, los puntos de riesgo, las personas con las que están en contacto, para que de manera proactiva se les pueda avisar vía notificaciones que entren y que notifiquen sobre el riesgo en el que estuvieran. Entonces, esto es fundamental. Es una estrategia que está funcionando en este momento, está en Singapur, está en Corea,
ya se está liberando en Europa en diferentes países. Hay países que inclusive le están incorporando los temas de los resultados de los test de seroprevalencia para poder salir a la calle a asociar unos pasaportes digitales. Entonces, digamos que con las aplicaciones móviles, donde se tiene información relacionada con la sintomatología más los temas de movilidad, se han convertido en una herramienta que ayuda a los gobiernos en toda la estrategia de respuesta sanitaria y toda la estrategia de respuesta a la pandemia. El tema económico. Entremos un poco a la discusión que muchos analistas y que en el debate público se da entre salud y economía. Como consejero de Asuntos Económicos, pues también le compete, Víctor, la discusión sobre cuáles son los caminos que el gobierno debe tomar para poder combatir el coronavirus, proteger la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo permitir que ciertas actividades económicas puedan desarrollarse. Comparta con nosotros, por favor, cuál es la estrategia del gobierno en esa combinación. Para el gobierno existe esa dicotomía entre salud y economía, y si no, ¿cuál es la racionalidad hacia adelante del gobierno frente a los sectores económicos que podrían trabajar bajo pandemia? Bueno, lo primero es que esa dicotomía no existe, como el presidente lo ha dicho innumerables veces, es aquí no es salud o economía. Sin la salud no puede existir la economía, sin la economía no puede existir la salud. Esto es una convivencia que tenemos entre los sectores, esto va avanzando de la mano. Nosotros necesitamos proteger la vida de las personas, pero también necesitamos proteger que no se incremente la pobreza, necesitamos proteger la salud mental, necesitamos que en el país haya empleo y necesitamos que el aparato productivo esté funcionando. ¿Qué ha dicho? Y toda la información y todas las decisiones que toma el presidente las hace apoyado por los expertos del sector de la salud, el grupo de científicos que acompaña al presidente. Todo se hace basado en la información que arrojan las curvas epidemiológicas, donde se hacen los análisis del RO, que se convirtió en la palabra de moda, si el RO es mayor a 1.2, si el RO es menor a 1, y es todo lo que se construye, se toma esta información, porque esta información lo que nos da a nosotros es cuál es la velocidad de propagación y en qué momento podría presentarse una saturación. Por eso es tan importante el abordaje que se hace de las diferentes medidas. Primero, ante todo, en la estrategia que tiene el gobierno, y como lo ha dicho el presidente, el aislamiento para los mayores de 70 años, que es la población más vulnerable, como así lo han venido mostrando las cifras, no solo en el mundo, sino en Colombia, donde mayor tasa de letalidad tiene el virus. Lo segundo, lo que tiene que ver con el aislamiento de los jóvenes y los niños que están jardín, en educación básica, secundaria y universidad, básicamente porque son el vector de mayor transmisión. Y frente a los temas económicos, a la fecha, vienen funcionando 35 excepciones dentro del decreto, que son básicamente los encadenamientos que permite que se mantenga el abastecimiento en el país en las industrias básicas. Pues estamos hablando del sector agropecuario, estamos hablando del sector de la salud, estamos hablando de servicios públicos, la industria que está enfocada a la prestación de servicios que abastece este sector, estamos hablando de obras públicas esenciales, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el soporte técnico al funcionamiento de los diferentes servicios del país. Entonces, eso es lo que ha venido funcionando. El presidente ha anunciado, y es que hay dos sectores adicionales que entran, la parte de industria manufacturera, que hay un componente, y la parte de construcción. ¿Cuáles fueron los criterios, Víctor, para seleccionar a partir de estas 34 o 35 iniciales sectores o actividades? Obviamente se encuentran, por ejemplo, de alimentación, etcétera. Ahí hubo un criterio. Pero luego el gobierno ha venido permitiendo al menos 3 sectores en las últimas 2 semanas, que son el sector de infraestructura y construcción de obras civiles, el sector de construcción de vivienda y ciertas áreas del sector de la industria manufacturera que empezarían a operar y a relajar, digamos, estas condiciones a partir del próximo lunes 27 de abril. La pregunta es, para quienes nos escuchan aquí en Conexiones Portafolio, es ¿cuál es el criterio? Es decir, ¿qué cajas tiene que chulear un sector para que el gobierno comience a ir abriéndolo y a ir dándole la oportunidad de operar? Bueno, lo primero, y es que todo se hace siempre desde la perspectiva de salud, y es que el ingreso de cualquier sector pasa por la perspectiva de un análisis de
volumen, de densidad, de desplazamiento de transporte público, de la posibilidad de tener protocolos estrictos de cumplimientos de bioseguridad. Entonces, cuando se revisan todos esos componentes y se analiza también el impacto que esto tiene en términos de esa cadena productiva que está enfocada al abastecimiento de las necesidades básicas, es que se contempla, y una vez que usted tiene el aval del equipo científico, la posibilidad de incorporar nuevos sectores. En este caso, cuando se hace el análisis, lo primero es que estos sectores permiten que el transporte público, el transporte masivo, no se sature a más de un 35%. ¿Por qué esa cifra del 35%? Porque es muy importante en función de mantener las distancias. El transporte público en las diferentes ciudades en el mundo pues ha sido uno de los vectores de propagación. Lo segundo, que efectivamente los controles estrictos. Entonces, ya hay una serie de circulares emitidas por los ministerios, ahora hay una resolución que debe emitir el Ministerio de Salud en función del decreto que lo habilita para esto, el 531, donde le otorga las facultades para establecer los protocolos estrictos en términos de bioseguridad, de gel, lavado de manos, filas de ingreso, distancia en puestos de trabajo, protocolos de sanitización al ingreso y a la salida, digamos, cada uno es diferente. Y eso lo que permite es establecer cuáles ingresan y cuáles no. ¿Qué criterios también se tienen en cuenta? Pues que no hayan aglomeraciones. Hay unos sectores que efectivamente por su naturaleza, si se abren, pues funcionan de acuerdo a aglomeraciones. Hay sectores que si se abren, pues implican un contacto físico para su funcionamiento per se. Entonces, pues se toman las directrices que se ha dado por el grupo de expertos, por el equipo de salud, por la OMS, y es distanciamiento físico ante todo. Y cuando se hace todo ese análisis, pues es que se han venido tomando estas decisiones, que son todas siempre revisando cuál es el impacto que se tiene en términos del ROC. El presidente también lo anunció, es que en 15 días nuevamente volvería a revisarse, después del 27, 15 días después, el 11, volvería a revisarse cómo está siendo el comportamiento y pues digamos que si el sistema permite una mayor cargabilidad o se deben tomar otras medidas más estrictas. Quiere decir entonces que el panorama es difícil para ciertos sectores que podríamos identificar como de alto contacto o de aglomeraciones, por ejemplo, cines, eventos públicos, eventos deportivos, gimnasios, teatros. Por su naturaleza de aglomeración, verdaderamente debemos esperar que estos sectores sean los últimos en abrir. Pues eso es algo que se ha venido observando en el mundo. Cuando uno lo mira en las declaraciones, el presidente ha sido claro en términos como las fronteras se mantienen cerradas, el transporte aéreo nacional, el transporte internacional permanece, en ese momento no opera. Lo que tiene que ver con bares, lo que tiene que ver con eventos masivos, pues son pues, precisamente las primeras medidas que se tomaron y es no aglomeraciones. La respuesta es sí, estos son los sectores que de acuerdo a los parámetros que se tienen hoy, pues exigen, uno, que se reinventen de una mejor manera, y lo segundo es, pues son los sectores pues sobre los que se tiene que tener mayor control antes de cualquier incorporación. No es un secreto, y eso pues lo ha dicho la OMS, se ha dicho en los diferentes países, pues son los sectores que han venido haciendo reincorporaciones más pausadas. En Europa estamos en la fase donde están empezando a hacerse habilitaciones. Digamos que América Latina tiene un delay de cerca de 3 semanas, eso también nos permite a nosotros ir observando el impacto de las diferentes medidas de los países. Señáleme uno o dos, Víctor, áreas en los que la tecnología está ayudando al gobierno a combatir el coronavirus, la COVID-19, más allá, digamos, de la aplicación Corona y más allá de conseguir la información tecnológica. ¿Cómo la tecnología está ayudando en estos momentos a la estrategia del gobierno en materia de coronavirus? Bueno, lo primero es toda la información de los mapas de calor. Eso es una información donde se carga toda esta data, se puede hacer georreferenciación y se pueden delimitar zonas donde se observan vectores de mayor contagio. Eso permite que el Instituto Nacional de Salud actúe de una manera más eficiente con las secretarías de salud, porque esta información puede permitir hacer cercos epidemiológicos. Y eso es uno de los grandes puntos. Lo segundo es que nosotros hacemos analítica de data, utilizamos machine learning, utilizamos inteligencia artificial
para procesar absolutamente toda la data de lo que está pasando todos los días en el mundo, en los diferentes países, en lo que se comparten datos abiertos que nos dan insumos de test, nos dan insumos de UCI, nos dan insumos de tiempos de crecimiento, nos dan insumos sobre curvas. Aquí vemos que la información oficial y única es la que produce el Instituto Nacional de Salud, pero permanente estamos haciendo simulaciones de los impactos que tienen todas y cada una de las medidas. Adicional, pues que también se ha utilizado, perdón, en temas como los de pagos de subsidios. A mí me gusta hacer esta mención y es el programa de Familias en Acción, que es un programa muy exitoso y por muchos años en este país. Le tomó cerca de 7 años el llegar a millón y medio de beneficiarios, pues en términos de 3 semanas, con un esfuerzo muy grande, se logró hacer todo un programa para beneficiar a 3 millones de personas, que eso además nos ha llevado pues a que se deben tomar más medidas con los casos que reportaron, 16.000 casos de 3 millones, a los cuales al final del día nunca se les hizo ningún pago porque no están bancarizados, pero esto nos está permitiendo, uno, los cruces de información de grandes bases de datos para hacer focalización de una manera muy rápida para que podamos reaccionar a la velocidad que la gente requiere, pero también lo que ha sido el uso de la tecnología para los pagos móviles. Muchas de estas poblaciones pues necesitaban que esto se hiciera de una manera eficiente a través del sistema financiero, a través del sistema fintech. También la manera en que vienen funcionando los domicilios. Yo creo que el uso de plataformas colaborativas para el uso de domicilios pues también han permitido que muchos restaurantes que obviamente no hacen atención física, pero sí hacen distribución en ese momento, no solo tengan un ingreso, no solo mantengan trabajo, sino que también ayuden a las personas que deseen consumir sus productos. Lo que se ha venido haciendo en términos de innovación, el trabajo que se hizo con todo el equipo de Impulsa, donde se han hecho retos, donde toda esta información, todo este trabajo se ha hecho virtual, donde se han lanzado retos para generar contenidos, para proteger a los adultos mayores, donde se está haciendo todo ese trabajo de investigación con universidades, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para el trabajo con ventiladores. La plataforma Aprender Digital. Nosotros soñábamos con poder tener mayor virtualidad en la parte de educación y pasamos a tener totalmente virtualidad. Esto permitió tener 8.000 contenidos curricularizados en una plataforma que está online, donde se accede a través de la aplicación Coronap, que es cero rating. Esto es lo muy importante, es decir, no consume datos. Entonces las personas pueden no solo tener información de salud, sino a través de esa plataforma acceder a los contenidos de Aprender Digital, donde los niños pueden contener contenidos curricularizados de educación básica y secundaria. Entonces, digamos que la tecnología está jugando en todos los sectores. Eso, quiero que nos detengamos aquí un momento, porque sé además que como consejero presidencial de transformación digital, pues el coronavirus es una crisis, la pandemia ha generado una situación crítica extrema en la cual hemos retado lo que conocíamos y las infraestructuras que teníamos sobre el tema tecnológico y de virtualidad. Entonces, quiero en esta segunda parte de nuestras conexiones portafolio que hablemos muy puntualmente de ciertos sectores que han venido cambiando en esta pandemia. Quiero saber su opinión acerca de la discusión que tenemos sobre el mínimo vital digital. De manera pues, voluntaria, ciertas empresas, las empresas de móviles, han empezado a darle mensajes gratis a las personas, SMS, mensajes de texto, minutos gratis. Otras empresas han ampliado a sus clientes ya existentes su capacidad de datos. Caminamos hacia una especie de mínimo digital en nuestros celulares de todos los ciudadanos, como quien tiene un mínimo de agua, como quien tiene un mínimo de salario legalizado. ¿Cómo lo ve usted? Pues estamos haciendo varios ejercicios. Obviamente en este momento yo no podría comprometerme a un mínimo digital, pero lo que sí les podría decir es, esta semana con el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de las TIC y las empresas de telecomunicaciones, hay un programa que está por terminar de perfeccionarse, que es la posibilidad de para quienes descarguen la aplicación tengan 1 giga de navegación sin importar que sea prepago o pospago. Lo segundo, que sí es fundamental, lo que tiene que ver con las aplicaciones de contenido estratégico y vital, caso Coronap, donde como es cero rating, no le genera consumo de datos a las personas y a través de ellas se puede informar y acceder a información tipo educación. Entonces yo sí creo que hay algunos servicios
a los que vamos a poder tener de alguna manera garantizados que sean servicios estratégicos. Lo menciono porque pues, muchas personas preguntan por el acceso y por tener la capacidad de 1 giga, pero el 99% se lo consumen digamos que en juegos o en otros temas. Esto entonces lo que hemos buscado nosotros es garantizar, obviamente, que tengan consumo, pero que sea información que a nosotros nos interesa que los ciudadanos puedan disponer, y es cómo poder hacer un trabajo preventivo en casa, cómo hacer el proceso de aseo eficiente, cómo tener los criterios y los protocolos en el trabajo, cómo garantizar un tema sanitario de manera correcta. Y eso es información que hoy está disponible a través de la aplicación, que no tiene rating, que no consume datos y que, insisto mucho, el tema de educación es poderoso, porque es que yo tener la posibilidad hoy de hacer un curso, de hacer un contenido, de poder participar en una discusión en todo lo que es la plataforma Aprender Digital, donde tenemos millones de consultas en este momento a la semana, pues eso es un privilegio y la verdad es una buena estrategia que se logró con los operadores celulares. Entonces, la plataforma Zero Rating no consume datos, pero adicional tenemos el programa en este momento lograr garantizar 1 giga a todos los celulares prepago que hagan la descarga de la plataforma. En su portafolio de actividades durante el año pasado, la discusión de la ley TIC, de la modernización de las tecnologías de la información y la comunicación, estuvo muy presente en esa discusión. Y parte de esa discusión, recuerdo yo, hablábamos de la conectividad como una herramienta de equidad. Llega el coronavirus, la ley se aprueba, llega esta crisis del coronavirus, y tenemos entonces que una de las inequidades más exacerbadas tiene precisamente que ver con la capacidad de algunos colombianos que tenemos el privilegio de poder tener unas conexiones de banda ancha, una velocidad y unas capacidades tecnológicas para poder comunicarnos, trabajar e inclusive entretenernos. Y otro grupo de colombianos, tanto en áreas urbanas como rurales, que pues no la tienen, generando, digamos, una razón de ser y justificando un poco la aplicación de la ley TIC. ¿Cuál es la evaluación, el último estatus de la implementación de la ley MINTIC por parte del gobierno, que ya nos acercamos pues tal vez al primer año de su promulgación, o nos acercamos a los últimos 3 meses antes de su primer año de promulgación? Bueno, lo primero es que la ley tenía varios componentes. Uno era tener un regulador único, regulador que hoy está funcionando y que permite, digamos, esa armonía en la estructuración y el funcionamiento de los diferentes programas alrededor de comunicaciones, alrededor de contenidos digitales y alrededor, digamos, de poder armonizar todo este ecosistema. Lo segundo, que fue posiblemente uno de los mayores logros, y es que la ley habilitó que se pudiera adelantar la subasta del espectro. Digamos que una subasta competida, compleja, como todos estos procesos grandes, donde se subastó espectro de 2500, 1900 y banda 700, donde pues, se hizo una adjudicación a 3 diferentes jugadores, que lo que permite es que durante este año se haga la implementación de toda esa infraestructura. ¿Esto para qué? Precisamente para buscar llegar a tener banda ancha en todas esas zonas del país que no se tiene. La ley tuvo algo muy importante, y es que esa ley no solo tuvo como variable cuánto se pagaba por el espectro, sino cuántos sitios se llegaban a zonas vulnerables. Y al final del día el número estuvo cercano a los 3.500 puntos, que son sitios que en condiciones normales de mercado pues un operador no hubiera contemplado. Y esas acciones se están generando hoy, aunque haya estas restricciones de movilidad y de cuarentena. Estas empresas podrán hacer esas acciones de infraestructura en estos puntos. Lo que tiene que ver con infraestructura está dentro de las exenciones que se tienen dentro del decreto. Obviamente en los pedazos que tiene que ver obra pública fue una de las últimas excepciones que se incorporaron, porque pues eso tiene que implicar todo un ejercicio y un trabajo de despliegue. Para nosotros es muy importante que las empresas avancen en el despliegue, no solo por el coronavirus, sino que necesitamos garantizar precisamente que tengamos esta conectividad cada vez mejor en banda ancha en más municipios en el país. Hoy nos lo muestra el coronavirus y nos pone en una realidad, y es las empresas que han tenido la capacidad de tener una transformación digital
son posiblemente las empresas que menos han sufrido, aquellas que pueden tener trabajo virtual, aquellas que pueden tener robotizados procesos industriales, aquellas que están asociadas a una cadena de delivery que de alguna manera se complementa con un mundo de e-commerce. Entonces, como todos los retos, siempre hay oportunidades. Y esta es una gran oportunidad para lo que tiene que ver con los sectores de servicios y los sectores tecnológicos, de crecer la oferta de valor. Entonces, el mundo no va a ser igual después del COVID, y uno de los sectores donde más se ha trabajado, temas de telesalud, temas de educación virtual, temas de trabajo en casa, teletrabajo. Antes para las personas era extraño tener una reunión virtual. Hoy creo que el 99% de las reuniones que se sostienen son virtuales, se comparten documentos, se hace trabajo colaborativo, se hace innovación sin salir de casa. Entonces, esto nos muestra un poco, y es, muchas veces en mis reuniones, en mis presentaciones manifestaba que la transformación digital no es un tema de tecnología, es un tema de cultura y un tema de procesos. Hoy la vida nos ha llevado a que tenemos que cambiar la mente, y que ese cambio de mente lo que nos obliga a nosotros es enfrentar esto de una mejor manera, y a llevarnos a que básicamente nosotros deberíamos tener dos palabras, y es la palabra de cómo nosotros nos reimaginamos y cómo nos reinventamos. Cómo nos reimaginamos ese post-COVID, cómo vemos las oportunidades que se nos presentan también en medio de todas las dificultades, y cómo, observando eso, nosotros nos tenemos que reinventar para funcionar. Y el mejor ejemplo es el de los restaurantes. Los restaurantes se están reinventando. Restaurantes que nunca aceptaron tener un domicilio, hoy tienen todo un modelo sostenible de delivery, y eso hace parte de todo este esquema. Muchas gracias a Víctor Muñoz, consejero presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Nos queda el mensaje de cómo esta crisis de la pandemia está generando un papel diferente de la tecnología, no solo para combatir la enfermedad y sus impactos y la pandemia global, sino también transformando sectores como la educación, la propia salud, la educación, la salud, el mundo TIC, el emprendimiento, los restaurantes y el entretenimiento. Muchas gracias, Víctor, por participar en esta primera conexión portafolio. Los esperamos en próximos días para nuevas conexiones portafolio. Muchas gracias. Muchas gracias.